En teoría yo lo primero que quería así un poco como comentar, ¿no? Es que para entender precisamente este concepto del mundo antiguo es que tendríamos como que situarnos en los paradigmas del mundo antiguo, ¿no? Es decir, en un primer caso, ahora mismo nosotros tenemos la conciencia de que pues hay como una especie de universo infinito, que no se sabe muy bien lo que hay. Algunos dicen que es éter, otros dicen que es un infinito de la nada, un negro sin fin, otros te dicen que no, que es blanco, otro, bueno, pues eso, ¿no? Como que hay muchas teorías, muchas ideas y muchas cosas. Eso es lo bonito, lo curioso, ¿no? Que de momento no hay nada que se sepa. Y pues he sacado un apunte que me parece interesante. Esto es una reflexión de un texto que se llama la Filocalia, que es una recopilación de los escritos más importantes de los ancianos del desierto, desde el primer siglo hasta el siglo cuarto después de Cristo, ¿no? Que fueron pues esos primeros ascetas, esos primeros pensadores, realmente desde mi punto de vista los primeros psicoanalistas y psicólogos que había, ¿no? Porque estaban como pensando el cómo precisamente hacer progresar al hombre, cómo centrarse en pensar las cosas que de verdad nos hacen bien y dejar de pensar las cosas que nos hacen mal, ¿no? Y hay una frase que no se sabe de quién es anónima, porque precisamente esta gente no buscaba un protagonismo. Ellos compartían lo que sabían y no querían en muchos casos ni siquiera que se conociera su nombre, ¿no? Y esta frase me ha llamado la atención porque dice: la razón unida al intelecto y útil para el alma es un don de Dios. Una razón llena de tonterías busca las medidas del cielo y de la tierra y sus distancias, el tamaño del sol y de las estrellas, siendo todo ello una invención del hombre que persigue vanidades. En vano busca, en su desenfado, cosas inconducentes, como el que quiere recoger agua con un cedazo. No está al alcance de los hombres conseguir tales cosas. Esto es brutal porque precisamente nos da una muestra de que en el mundo antiguo este tipo de conceptos de intentar medir el mundo, intentar medir el universo, intentar medir el sol, intentar medir la luna, no entraban en la cabeza de la gente. O sea, si nos vamos al mundo egipcio, nos vamos al mundo babilonio, en todas sus diferentes, ¿no?, etapas y provincias, etcétera, nadie intentaba hacer algo semejante a medir el mundo. Es una locura. Esto no viene hasta el concepto pitagórico y hasta que precisamente esa escuela pitagórica, que fueron iniciados en los misterios de Egipto, pero los misterios de Egipto que ya habían sido contaminados, es decir, en un Egipto tolemaico, es decir, de Ptolomeo. Ptolomeo era griego, es decir, ya era en un mundo egipcio helenístico. Es decir, el egipcio ni siquiera se sabe cómo se pronuncia porque se perdió. Es decir, los egipcios no querían ni siquiera compartirlo con ellos. Dime, Laura. Que no es que me ha como una especie de así con conos celestiales. Ahí el lejano me da el ángel de la iluminación. Que esta gente, o sea, las cosas has dicho, no se planteaban medir, pero porque eso es el qué, pero sí que se planteaban el para qué, muchísimo, porque todas estas culturas conocían perfectamente el funcionamiento. Les daba igual a qué distancia estuvieran, ¿no? Eso es lo que queremos decir, pero sí Bravo. cómo funciona. Y ahora es todo el rato el qué. O sea, la NASA existe y ya hay hambre en el mundo y se da dinero a esas investigaciones cuando luego hay guerras. Es como, estamos tan centrados en el qué es que y menos en el para qué de todo, tan en general, que es que por eso ha sido como, lo tengo que compartir. No sé. No, no, Es el súper científico, interesante, sí, ¿no? sí. El querer, o sea, la ciencia al final lo que es una propuesta de medición de absolutamente todo. Entonces, sí creemos que podemos describir el mundo con números desde los pitagóricos, pero al final es menos hemos inventado nosotros también.
Entonces, ese cientificismo con Descartes y el pienso luego existo, bueno, perdón que te copo. No, Pero bueno, que es tienes eso, toda que al la final razón. sí. Claro, la ciencia propone el medir todas las cosas porque eso da una sensación, supongo, no ya de conocimiento, sino de descripción del mundo y de la realidad, pero que al final, bueno, es solo una parte pequeña y que hay gente que no solo aquí en Occidente, sino bueno, en Oriente, en la India, sí se sabe desde hace muchos milenios ese tipo de información, pero quizás no la utilizaban de una manera tan utilitarista, valga la redundancia, y, y bueno, nos está trayendo, pues eso, aquí existe la NASA, como dice esta checa. Claro, precisamente en concordancia con esto que habéis comentado las dos, tanto Sista como tú, es que es totalmente cierto. Es decir, en la antigüedad no se planteaban estas preguntas de para qué servían las cosas, porque de hecho en cada una de las diferentes culturas se había revelado, ya sea a través de sus sabios, ya sea a través de escritos sagrados, ya sea a través de el eco de otra cultura que a su vez llegaba a esa, ¿no? Pero tenían una idea obviamente de lo que importaba, como ha dicho Laura, no cosas banales como nos decía este escrito de la Filocalia, de ¿y cuánto mide y cuánto? Es que, pero si el metro hasta ha cambiado, o sea, no es lo mismo un metro que el de antes, no es lo mismo, ¿sabes? Un palmo que el de antes tampoco, entonces es que es absurdo ese tipo de cosas. Lo que no es absurdo es el funcionamiento, es decir, para qué sirve el sol, para qué sirve la luna, y lo que sí vemos es que todos los astros, básicamente en todas las culturas, lo único que llegan a concordar es que nos sirven como calendario. Es un reloj gigantesco que nos sirve para medir el tiempo a la perfección. Quien lo sabe interpretar, obviamente, ¿no? Tanto a través de la Biblia como a través de los textos del antiguo Egipto, como a través de los textos babilonios y tal, ¿no? Los caldeos, los más antiguos, pues nos cuentan precisamente eso, ¿no? Que es como si fuera un engranaje perfecto para poder medir el tiempo y para poder fijar ciertas situaciones, ¿no? Se supone que a través de esos movimientos, de esos cuerpos celestiales, pues se puede hacer ciertos cálculos. Debido a esto también, si lo pensáis fríamente, en la antigüedad todas las culturas viajaban en barcos que no eran tan avanzados como los de hoy, y rara vez se perdían, porque ellos seguían la orientación de las estrellas, ¿no? Ya no solo como reloj, sino que servía también como GPS, ¿vale? Para que lo entendáis de alguna manera, cosa que a día de hoy se ha perdido. Tú ahora lanzas un transatlántico de estos Pullman Tour gigantescos con 20 pisos, hay GPS y de todo, se les va el sistema de telecomunicaciones en la mierda del barco, se han perdido. Entonces es totalmente absurdo, ¿no? Cuando antes simplemente mirando al cielo había esa sabiduría de que uno se sabía situar perfectamente y calcular un poco las distancias, o sea, algo que es totalmente fuera de lugar para un ser humano a día de hoy, ¿no? Que parece algo como una ciencia de los sabios, pero si es que cualquier navegante en la antigüedad sabía eso, o sea, un mercader, un, un esclavo, o sea, simplemente, ¿no? Porque igual estaba ahí en el barco, escuchas a los amos mientras que estás remando, entonces era algo que te quiero decir que no era escondido, ¿no? Como a día de hoy estas cosas sí que son bastante escondidas, ¿no? La gente que o tienes que hacer, digamos, estudiar mucho precisamente de astronomía y todas estas cosas, o simplemente tienes que ser iniciado, ¿no? En alguna escuela de estas, pues que siempre, además, desde mi punto de vista, en vez de darte la sabiduría de primeras, te van contando una cosa, luego otra, y depende de cómo seas de guay, ¿no? Pues se te da el conocimiento de verdad o se te sigue hablando en modo de mito, porque además es eso, ¿no? Con tantos libros que está leyendo tantos años, al final es que ves que hablan en un lenguaje tan de mito, tan simbólico y tan tal, que para acabar de extraer la información y no perderte entre la paja, tienes que leer y contrastar muchísimas cosas, ¿no? Pero volviendo un poco a la cosa, precisamente a este punto de que antiguamente sí conocían esto,
es que es quizá eso, ¿no? Que nosotros, como la frase esa que dicen de que en vez de mirar la luna, ¿no? Miramos, el tonto mira el dedo que señala la luna, pues es un poco así, yo creo, ¿no? Que ahora como que hemos perdido precisamente todo eso y estamos entretenidos con tonterías de, pues un agujero negro podría ser, que son divagaciones, no sé, alguien ha tenido un agujero negro cerca, lo ha podido tocar, lo ha podido medir de alguna manera, sabe lo que es, ha metido la mano dentro, se la ha chupado, no se sabe nada, ¿no? Entonces es todo como divagaciones, mientras que antes no miraban en divagaciones, sino que miraban en cosas que afectaban para nosotros, es decir, algo que podíamos utilizar.